Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir la palabra de Dios nuevamente por estos medios. Les pido a mi Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y a su único Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, que me ayuden a predicar esta palabra, que es la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la cual es poderosa para hacer la salvación. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me respalden en esta hora para que cuando yo predique sea Dios predicando, para que cuando yo predique sea el Hijo predicando, para que cuando yo predique sea el Espíritu Santo predicando. Se lo pido todo a mi Dios Israel, en nombre de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a hacer el video hoy corto, o más corto de lo habitual. Entonces vamos a estar hoy solamente viendo 5 versículos. Vamos a estar en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. 5 versículos. Espero que sea de mucho provecho y bueno, que Dios me ayude. Amén. Como siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo para su gloria. Amén. Gracias a Dios. Bueno, recordamos un poco que Pablo venía hablándole a los tesalonicenses de la vida que le agrada a Dios. Pablo venía diciéndole a los tesalonicenses que abundaran más y más en el buen comportamiento, que aprendieron de ellos, porque claro, la santidad no es algo que el hombre intrínsecamente tiene. Es decir, uno cuando llega a los pies de Cristo, uno ya es santo, pero uno se va santificando progresivamente, cada vez más y más. ¿Y cómo se santifica uno? Poniendo en práctica lo que Cristo puso en práctica, obrando las obras que Cristo quiere que uno obre, haciendo la voluntad de Dios. Así uno se va santificando. Por eso Pablo le dice a los colosenses que él ruega, él gime, él pide intensamente a los hermanos de Colosa que así como aprendieron de nosotros, se sigan conduciendo y abunden en ellos más y más. Claro, el que es santo continúe santificándose. El que es justo, dice la Escritura, siga siendo justo. ¿Amén? Entonces la santificación es un proceso progresivo y mientras más santos seamos, más lejos va a estar de nosotros el pecado, la lascivia y la lujuria. Amén. Por eso lo que le continúa diciendo es: apártese de toda fornicación. Porque dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y continúa diciendo: apártese de fornicación. Mientras más santos seamos, o mientras más vamos madurando en el proceso de santificación, más vamos dejando atrás esos hábitos pecaminosos. Como le dije ayer, la fornicación, hermanos, es un pecado muy grave, porque es un pecado, como todos, adictivo. El hombre que cae en la fornicación, me atrevería a decir, hasta el hombre que cae en la masturbación, es muy difícil salir de ello,
Solo Dios puede hacer esto en la persona. Solo Dios puede sacar al hombre de un proceso de fornicación, porque es un pecado muy destructivo, pero aunque es un pecado muy destructivo al hombre, a la carne, pecaminosa le agrada. Entonces, bueno. Y por eso dice que cada hombre tenga su propia mujer y esté con ella en santidad y honor. Y deje las pasiones que deje las concupiscencias. Amén. Ok, dice también que que no nos agraviemos los unos a los otros ni nos engañemos unos a otros, porque Dios es vengador de los hermanos que le hacen daño a otros hermanos. Amén. Entonces, para resumiendo lo que dije ayer, si quieren ver el video completo, por aquí por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, en Rincón de Dios lo pueden encontrar. Amén. Ok, vamos a comenzar, como le dije, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13, perdón, al 18. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo. Tampoco no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como a los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no perseveremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán viviendo, y luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor. En ella estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentamos uno a otro con esta palabra. Amén. Bueno, Pablo comienza diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duerme. Otra cosa que Pablo le quería explicar o quería comunicarles a los de Tesalónica, aparte de cuál era la vida que le agrada al Señor, ¿verdad? Es esta parte que Pablo no quiere que los hermanos de Tesalónica ignoren acerca de los que duermen. ¿Ok? ¿Qué significa esto de ignorar, que ignoré acerca de los que duermen? Para Dios, un cristiano, alguien que está unido a Él por la fe en Cristo Jesús, alguien que ha sido unido inseparablemente a Él por medio de Cristo, no muere. Los cristianos, para Dios, nunca morimos. Cuando un cristiano parte, cuando un cristiano deja esta vida biológica, para Dios no estamos muertos, para Dios estamos más vivos, porque estamos en presencia de Él. Es decir, para Dios el cristiano no muere. Una vez que somos de Cristo, una vez que tenemos comunión con el Hijo, con el Padre, tenemos vida eterna. Así este cuerpo deje de funcionar, nosotros tenemos vida y vida eterna. Amén. Entonces, para Dios, los cristianos que parten, que mueren, ya, usted no van a morir, pero no se confunda. Para Dios, un cristiano que ya no, voy a usar esta palabra, pero espero que no se confunda. Un cristiano que muere físicamente, el cristiano puede morir solamente físicamente.
Pero el cristiano no muere en el sentido de que el cristiano siempre está en la presencia de Dios, sea con este cuerpo o fuera de este cuerpo. Estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Dios, el cual es la vida eterna. Entonces, los cristianos, aunque muramos físicamente, para Dios esa muerte que es física solo es como si estuviéramos durmiendo. Por ejemplo, cuando mi Señor Jesús hace el milagro de Talita Cumi, de la hija de Jairo, Talita Cumi, que él le dice Talita Cumi, que significa chica, levántate. O, bueno, disculpen si no sé la traducción correcta. Él le había dicho a los padres que lo que estaba era durmiendo y la gente se burlaba de él porque lo escuchaba hablar. Pero cuando él le dijo, yo te digo que te levantes a la muchacha se levantó. Para Cristo, los que son de él, que dejan este mundo, que este cuerpo caído deja de funcionar, no es que están muertos. Para Cristo solamente están dormidos. ¿Sí? Por eso es que él usa la palabra aquí duerme, para que no se caen como los que no tienen esperanza. Claro, hay gente, hermanos, gentiles, gente que no tiene a Dios. Los que no creen en Dios, los ateos, que no creen en Dios, ellos no tienen esperanza alguna. O sea, ellos se mueren y simplemente lo entierran en el hueco, en el hueco, digamos así, pues. Y ya, ahí se acaba su vida, ahí se acaba su historia, ellos no tienen esperanza alguna. O sea, la última esperanza que ellos tienen es que los gusanos se lo van a comer. Entonces, eso obviamente, eso que puede ocasionar en una persona, saber que yo algún día me voy a morir y que ya nadie más me va a recordar y que ahí va a terminar toda mi existencia, eso obviamente va a ocasionar en una persona tristeza. Ver morir yo mismo, por ejemplo, y saber que nunca más lo voy a ver, y saber que simplemente él va a dejar de ser o de existir, y que ya nadie más se va a acordar de él ni de su memoria, y que es triste, o sea, es triste ver la vida desde el punto ateo. O sea, esta vida es lo único que hay, esta vida es lo único que espera, esta vida que es más sufrimiento que alegría, porque ciertamente esta vida es más sufrir que estar alegre. Ciertamente hay que ser sincero, mi Señor Jesucristo dijo que los días iban a ser malos. Entonces, qué triste es para un ateo, para alguien que no crea en Dios, la muerte, porque el ateo dice, no, me muero y ya, dejo de existir y ya no pasa más nada, ahí queda todo. Qué triste final, ¿verdad? O sea, finalizamos, o en el caso del ateo, el ateo finaliza con un cuerpo que se lo comen los gusanos, el ateo finaliza esqueléticamente y ahí se queda todo. Entonces, es muy triste la forma de pensar. Es muy triste la forma de pensar que tienen los ateos, que no tienen ningún tipo de esperanza futura. Que su futuro, que todo termina en la tumba. Eso es lo que tiene que creer un ateo, ya que no cree en Dios. Bueno, no va a creer en nada, ni en el infierno ni en el cielo, por lo cual es una esperanza muy pobre y muy, bueno, muy triste, como bien lo dice el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo no quiere que los hijos de Dios
que la iglesia que está en Tesalónica, que los tesalonicenses tengan ese mismo tipo de pensamiento, porque es un pensamiento errado, porque es un pensamiento de los del mundo que un hijo de Dios no puede tener, ¿verdad? Porque, perdón, a diferencia de los ateos, que su única esperanza es terminar en la tumba, nosotros sí tenemos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, ya se la voy a decir. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Esta es nuestra esperanza, que nuestra fe nos indica que así como Cristo Jesús ha resucitado de los muertos, ¿verdad? Así Cristo Jesús va a levantar de los muertos a los que durmieron en él. Nosotros sí tenemos una esperanza mejor. Nosotros sí tenemos la esperanza de que algún día vamos a ser como Cristo. Nosotros sí tenemos la esperanza que aunque sí este cuerpo corrupto, malo, pecador, va a ser comido por los gusanos, Dios Padre nos tiene preparado un cuerpo semejante al de Dios Hijo para estar siempre con Él. Esa es nuestra esperanza. Que si Dios lo pudo hacer con Cristo, y si el Espíritu Santo que mora en Cristo, mora en ti y en mí, ese Espíritu Santo sigue siendo poderoso, el Espíritu Santo sigue siendo poderoso para darnos un cuerpo conforme al de Cristo. Amén. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, nuestra historia no acaba en la tumba. Es más, yo diría que nuestra historia, allí es que comienza la mejor parte de nuestra historia. La parte eterna, la parte que no se va a acabar, la parte que siempre va a ser gozo, paz, dicha y deleite en presencia de nuestro Dios. Esa es la mejor parte, no esta. Amén. Entonces, gloria a Dios por esa mejor parte que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Versículo 15. Como le dije, hoy va a ser bastante más corto. Mañana sí voy a extenderme un poco más en esto porque sigo con otra parte. Amén. Versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Por lo cual decimos esto en palabras del Señor. Que lo que está diciendo Pablo no se lo está inventando él. No fue que Pablo soñó un día e imaginó que Cristo no iba a resucitar. No. ¿Qué está diciendo Pablo? Que esto que está diciendo, ¿verdad? Acerca que de los que duermen en Cristo, que van a venir juntamente con Él, que Dios nos va a dar un cuerpo como el de Cristo, no es algo que venga de Dios, no es algo que proceda de la mente humana, sino de la mente de Dios, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces nosotros podemos
decir con toda certeza y convicción que esto es un hecho que va a pasar sí o sí, porque está en juego el nombre de nuestro Dios, está en juego su fidelidad, está en juego sus atributos, está en juego su fama. Así que Dios no va a dejar que su nombre caiga por tierra. Dios va a cumplir esta palabra que dijo por la boca del apóstol Pablo. Y Cristo traerá con él a los que durmieron en él. Es decir, los que eran de Cristo, los que perseveraron con Cristo hasta el fin, los que no desmayaron, los que no negaron su nombre, los que confiaron en él, a pesar de las pruebas, de las aflicciones, de las tentaciones y de todo lo que en este mundo caído se experimenta a causa del pecado y de la concupiscencia de los hombres. Los que perseveraron en Cristo a pesar de todo eso y permanecieron fieles a Él, van a necesitar cuando Él venga. Amén. Es un hecho inequívoco, es un hecho invariable, es un hecho fideligno. ¿Por qué? Porque lo está diciendo Pablo. No, porque eso que está diciendo Pablo procede de Dios, porque Pablo dice, no, decimos esto en palabras del Señor. Así que no es porque lo diga Pablo, es porque esa palabra que dijo Pablo viene del Señor. Y el Señor no miente. Amén. Ok. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no perseveremos a lo que durmieron. Amén. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Amén. Ok. Pablo dice, y se incluye el mismo, porque, a ver, todo buen cristiano, todo hijo de Dios se incluye en esto. Es decir, todos queremos que venga Cristo cuando nosotros estemos vivos y que nos lleve y que seamos transformados. Todos queremos que será arrebatado por Dios, todos queremos eso. Por eso Pablo, como buen hijo de Dios, se incluye y dice, y nosotros que vivimos que hasta la venida del Señor. Pablo se incluye, Pablo tiene el anhelo, el deseo, el querer, el sentir de experimentar la venida del Señor. Pablo lo tiene, como yo lo tengo, como tú si eres hijo de Dios lo tienes. Amén. Pablo no experimentó la venida del Señor, no la experimentó. Muchos siervos fieles a Dios no han experimentado la venida del Señor. Yo no sé si yo la voy a experimentar vivo. No sé, lo que yo sé es que si yo soy buen cristiano, yo tengo que anhelar que la venida del Señor ocurra en mi tiempo. O por lo menos yo tengo que creer que ocurra la venida del Señor. Yo no sé si va a ocurrir porque el día ni la hora nadie lo sabe. Pero sí sé que es no pongamos un deber. Porque un deber suena como obligado, ¿verdad? Pero sí un anhelo que debe estar en el corazón de todo creyente, que Cristo venga mientras Él esté vivo para no experimentar muerte. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa en este versículo. Que habemos quedado hasta la venida del Señor, no perseveremos a los que durmieron. Es decir, no es que, vamos a poner, Cristo viene ahora. Bueno, si viene ahora, espero y aspiro que el video no se complete, porque espero y aspiro irme con Cristo. Amén. Pero, supongamos este caso, Cristo viene ahora.
nos arrebata a nosotros que estemos vivos. No, perdón, Cristo viene ahora. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Lo primero que va a pasar es que los que están en la tumba, los santos de Dios que están en la tumba, van a salir de la tumba con cuerpo, van a salir de las tumbas con cuerpo glorificado. Y después nosotros lo que hayamos quedado, Dios va a transformar este cuerpo mortal en un cuerpo glorificado. Para que no precedamos, para que no nos pase a nosotros antes la glorificación que a lo que, bueno, sino que Cristo, ¿verdad?, va a arrebatar a su pueblo al mismo tiempo. Es decir, tanto los que durmieron, tanto los que estén dormidos, como los que estén vivos, van a ser arrebatados al mismo tiempo, con un mismo cuerpo, con un cuerpo glorificado. ¿Qué tiene que pasar primero entonces? Bueno, Dios resucita al mismo tiempo. Eso va a ser simultáneo. Porque Dios tiene poder. Dios es poderoso. Todopoderoso, mejor dicho. Levantándose los muertos de la tumba con cuerpo glorificado, levantándonos nosotros de la tierra con cuerpo glorificado. Eso va a ser simultáneo. O tal vez sean primero glorificados los que están en la tumba. Pero bueno, esos detalles en verdad hay que ir muy, muy fino. Pero según lo que dice la escritura aquí en el mismo texto, sin salirme del contexto, va a pasar simultáneamente. Dios tiene el poder. Sí, yo creo fielmente que Dios es todopoderoso y Dios puede glorificar a los que están en la tierra al mismo tiempo que revivir y glorificar a los que están en los sepulcros. Pero el arrebatamiento va a ser todo junto. Un solo salpazo, como dice la palabra griega, que creo que se usa ahí, que es salpazo. Un solo salpazo. No es que va a venir primero por los que están vivos. Los va a glorificar, se los va a llevar y después va a venir y va a revivir y va a glorificar y se lo va a llevar a los que estaban muertos. No, va a ser de un solo salpazo. Se fueron todos. Los que estaban muertos resucitaron con un cuerpo incorruptible y los que estaban vivos con un cuerpo mortal, la mortalidad fue revertida de la inmortalidad y todos nos vamos directo con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense bien, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir aquí? Voz de arcángel, trompeta de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es bueno que lo hablemos un poco porque los testigos de Jehová, por este versículo, solamente por este versículo, ¿verdad?, dicen que Jesús es un ángel, que Jesús es el arcángel Miguel. Pero aquí simplemente, cuando la palabra usa voz de arcángel, trompeta de Dios, está diciendo que Jesús tiene la autoridad del Padre, que Jesús tiene toda la autoridad de Dios para llamar a los vivos y a los muertos para que los muertos resuciten. Que Jesús tiene la autoridad sobre la muerte para decir: hey, muerte, entrégame a los que son míos, que no te pertenecen. Eso es lo que está diciendo ahí, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. La voz de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios lo tiene Jesucristo. Por eso, cuando mi Señor Jesús llame a los que son suyos,
a los que van a resucitar primero, ¿verdad? Los que van a formar parte de la primera resurrección, los que van a resucitar primero, la muerte no se lo va a impedir. Es decir, ellos van a estar muertos. O sea, su cuerpo va a estar en el polvo, cuando muchos los huesos, pero eso no va a detener al poder de Dios. Cuando los que son de él escuchen su voz de los sepulcros, el cuerpo se va a comenzar a reconstruir y de paso se va a glorificar. Amén. Porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Amén. ¿Ok? Así que ya establecimos que cuando dice voz de arcángel, no es que Jesús es un arcángel, es con la autoridad de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, significa que Jesús tiene la autoridad de Dios y por eso Él puede resucitar a los muertos de la tumba. Por eso que la muerte no puede con Cristo, la muerte tiene que hacer lo que diga Cristo. Si Cristo dice, hey muerte, devuélveme a los muertos tienen que salir de su tumba, porque Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad, le fue dada por Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que cuando Jesús llama, hasta los muertos oyen, y hasta la muerte tiene que dejar que los muertos salgan. Amén. Ok. Ajá. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ah, bueno. Aquí sí nos explica cómo es es como yo le venía diciendo. Primero va Dios a resucitar a los muertos con cuerpo glorificado, luego va a glorificar a los que estén vivos y todos se van a ir juntos. El orden es: los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cómo van a resucitar? Con un cuerpo glorificado, de una vez. Los que hayan quedado con cuerpos mortales, es decir, los que tengan vida mortal aún, ¿qué va a pasar con ellos? No van a morir y no. Dios va a transformar esos cuerpos mortales en cuerpos inmortales, cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, y se los va a llevar en un solo salvazo. Y ya no van a estar para siempre con Dios. Eso es lo que va a pasar. Amén. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo es que esto va a pasar? ¿En qué momento, punto o tiempo va a pasar esto? Yo no lo sé y ningún hijo de Dios lo sabe. Y el que diga que lo sabe, o es un falso profeta o está equivocado. Amén. Si ustedes quieren saber cómo identificar a los falsos profetas dan tiempo. Ni siquiera mi Señor Jesucristo, que era mi Señor Jesucristo, que sabía todas las cosas, se atrevió a dar tiempo de estas cosas porque él sabía que el tiempo y las sazones solamente eran del Padre. Así que cuando ustedes escuchen, no, que Cristo viene en el año, no sé, 2030, no se angustien. No se angustien, porque lo más probable es que Cristo no venga en el 2030. Porque Cristo no le dio fecha ni hora a nadie de su segunda venida. Amén. Entonces,
es así. Si yo me les pusiera a decir aquí, no, que Cristo viene en el año, bueno, 2030 o 2028, ustedes me podrían decir a mí falso profeta. Y es más, ustedes se van a dar cuenta de que yo soy un falso profeta porque va a llegar el 2028 y nada va a pasar. Porque mi mismo Señor Jesús nos dijo, le dijo a sus apóstoles y nos dice a nosotros, el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Si a mi Señor, a nuestro Salvador, no se le dio por el Padre darnos a saber esos días y esos tiempos, ¿cómo es que tú y yo, que somos discípulos de Cristo, vamos a saber más que el Maestro? O sea, ya ahí uno ve que la persona lo que quiere es fama, lo que quiere llamar la atención, lo que quiere es fanfarronear y quiere ir más allá de lo que hasta el mismo Señor Jesús fue. Entonces hay que tener cuidado con los tales. Amén. Puede ser que sea un hermano que bueno, que anhele tanto, que quiera que venga el Señor, que se equivoque y de una fecha puede ser. Pero puede ser también que sea un falso profeta que lo único que quiere hacer es llamar la atención, que lo único que quiere es sus 10 minutos de fama y por eso utiliza las cosas apocalípticas o la escatología, porque son las cosas, digamos, de la palabra que más le llaman la atención a mucha gente, las cosas futuras. Amén. Entonces, bueno, hay que hay que ser muy cuidadosos en cuanto a eso. Amén. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Hay que tener cuidado, hay que ser sabio en esa cosa. Bueno, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Sí, esto va a pasar así. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, con cuerpo glorificado. Los que hayamos quedado, los que hayamos quedado, o sea, los santos que estén vivos para el tiempo de la venida, ¿verdad? Van a ser transformados en un parpadeo y todo el grupo, los santos que estaban muertos y que ahora están glorificados, y los que estaban con cuerpos mortales y ahora están glorificados, todos juntos van a ser arrebatados. Amén. ¿Y qué va a pasar luego? Dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¿Qué vamos a hacer nosotros, o los que queden vivos y los que estén durmiendo Cristo? Van a ser transformados y van a ser arrebatados. ¿Con el cual objetivo? Con el objetivo de estar para siempre con el Señor. Allí estaremos para siempre con el Señor. Ya el pecado no tendrá parte ni arte con nosotros. Ya el diablo no nos podrá engañar. Ya en el mundo y lo que pasa en el mundo no nos va a afectar porque ya entraremos plenamente en cuerpo, alma y espíritu con nuestro Dios y eternamente para siempre. Amén. Ok. Bueno, aquí podemos hablar de la parousia, que son las bodas de cordero, pero para no extender mucho el video, ¿verdad? Y ir terminando. Si tal caso, como mañana me toca hablar un poco más de la venida, ¿amén? Porque creo que en el capítulo 5 sigue hablando un poco
de la venida. Si da caso a un resumen y profundizo un poco más en este tema de la parousia, que bueno, comprende lo que son las bodas de Cordero. Amén. Pero por hoy vamos a darlo así. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Este versículo, aunque corto, es muy importante. Porque esta realidad de lo que va a ser Cristo en los tiempos finales, de lo que va a ser Cristo con su pueblo, resucitando y dando un cuerpo glorificado, o de lo que va a hacer con su pueblo, Cristo con su pueblo que aún esté vivo. Lo repito, esta realidad tiene que darte esperanza, tiene que alentarte, tiene que fortalecerte. Esta realidad de la resurrección de los muertos en Cristo y su arrebatamiento, esta realidad de los que viven, de los que están vivos, que van a ser también juntamente arrebatados con ellos, esta realidad tiene que alentarte a ti, hermano que me escucha, y a mí también, a seguir en los caminos del Señor. A seguir en los caminos del Señor sin desmayar, a seguir en los caminos del Señor confiando en Él, a seguir en los caminos del Señor perseverando, porque nosotros tenemos esta grandiosa esperanza, esta grandiosa promesa, nosotros la tenemos. El mundo no, el mundo va en mal, en peor y en declive, pero nosotros tenemos esta valiosa esperanza, esta valiosa promesa que haremos bien en recordar cuando estemos pasando por momentos difíciles, cuando estemos pasando por momentos de debilidad, cuando estemos pasando por momentos de angustia. Lo mejor que puede hacer el pueblo de Dios es recordar estas benditas promesas, es recordar y alentarnos y alentarse uno mismo o a otros con esta palabra. El Señor viene a buscar a su pueblo, el Señor viene a buscar a los suyos y a llevarnos a su reino. Esa es una realidad inequívoca, esa es una realidad que no se puede revertir, eso es algo tan real como que el sol sale todas las mañanas, o como que yo tengo que poder respirar como que yo tengo que respirar para poder vivir. Eso es tan real, el arrebatamiento, es tan real la resurrección de Cristo, como que el corazón del ser humano tiene que latir. Es una realidad que a ti y a mí que somos de Cristo tiene que alentarnos todos los días a perseverar, todos los días a confiar en el Señor, todos los días a no desmayar, todos los días a hacer la obra del Señor, porque esto que acabamos de leer, esto que yo le acabo de explicar, va a pasar porque va a pasar y punto. Va a pasar porque va a pasar porque Dios lo dijo. Amén. Entonces por eso nosotros que tenemos esta esperanza, los cristianos, yo digo que tenemos esta esperanza, tenemos que alentarnos los unos a los otros con esta palabra. Cristo viene por lo suyo, Cristo viene a llevarnos su reino, Cristo viene a sacarnos de esta tierra corrompida, Cristo viene, amén y amén, gloria a Dios, amén. Como decimos nosotros, Maranata, Cristo viene, amén. Y cuando venga nos vamos a poner con el gloria a Dios por Cristo Jesús, Señor mío y Dios mío, amén y amén. Señor nuestro y Dios nuestro, amén y amén.
Bueno, hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Yahvé me los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé haga su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano. El Dios de Israel me lo bendiga y me lo guarde. Amén y amén.